Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio de Apocalipsis, el capítulo 12. Como siempre hemos hablado, ¿no? La característica de Apocalipsis es diferente a otros libros en el sentido de encontrar esta característica de la escritura apocalíptica. Nos lleva a imaginar, a pensar y quizás hasta un poco algunas personas, si no conocen esta característica de la escritura apocalíptica que está llena de símbolos, imágenes, quizás animales que nos muestran con diferentes formas de explicar, diríamos, el apóstol Juan, pues sonaría como un libro de una fábula, pero la verdad es que no es el único libro en la Biblia que tiene este tipo de escritura. Y una de las características, aparte de estos animales o que salen figuras, lo tenemos de tomarlo de forma literal o de forma simbólica. Bueno, la gran mayoría lo tomaba de forma simbólica, no tanto literal. Pero hay cosas que dentro de esto sí son literales. Una de las películas que nos ayuda mucho a esto es a las Crónicas de Narnia. Por ejemplo, vemos un dragón que habla en las Crónicas de Narnia, o el Señor de los Anillos, otro dragón que habla. O sea, hay personajes o formas o monstruos que se lo podemos llamar para nosotros que caracterizan a esta escritura apocalíptica, números, colores y todo. ¿Ok? Entonces, estamos aquí en este capítulo 12, la mujer, el niño y el dragón. Ese es el título general que vamos a tener hoy. Bueno, recuerden que estamos viviendo un como interludio entre lo que es la séptima trompeta. Estamos a la mitad del tercer año y medio, o sea, 3 años y medio de lo que hemos visto dentro del plan profético de Dios que sí va a suceder de esta forma. Eh, Se va a destapar la séptima trompeta, pero todavía no va a suceder como quizás hemos podido ver o pensar que ya. No, hay un intervalo y eso es que estamos a la mitad acá. Justamente esta es la semana 70 de Daniel. Tienes que leer Daniel, capítulo 9, capítulo 12, que nos explica esto. Y Jesucristo viene por su iglesia en el arrebatamiento, y nos espera en el aire, y viene con su iglesia en la segunda venida de Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y ojo con el milenio, porque son puntos que vamos a tratar. A manera de introducción, recuerden ahora lo que va a venir. Vienen 3 capítulos, capítulo 12, 13 y 14 de Apocalipsis. Vamos a ver que las figuras principales de la gran tribulación son ahora descritas, o sea, los personajes. Y esta gran señal introduce la primera de las 7, ¿no? Por ejemplo, la mujer va representando a Israel, el dragón va representando a Satanás, el hijo varón va refiriéndose a Jesús, el ángel Miguel, cabeza de las huestes angelicales, pero va a hablar del vástago de la mujer o el hijo, ¿no?, representando a los gentiles que vienen a la fe en la tribulación, va a hablar de la bestia que sale del mal representando al anticristo. Si has leído este capítulo 12, bueno, sabes lo que estoy hablando. Si no, vamos a estudiarlo. Y la bestia que sale de la tierra representa al falso profeta que promueve al anticristo. Así que esto es lo que se va a ver, capítulo 12, 13 y 14. Así que este capítulo lo podemos dividir de esta forma, ¿no? Del 1 al 2 vamos a ver la mujer, del 3 al 4 el dragón, del 5 al 6 el niño, del 7 al 12 el conflicto en el cielo y del 13 al 17 el conflicto en la tierra. Así que más o menos es la idea. La mujer, ¿quién es esa mujer que está encinta? Y esto sería la idea de un dragón con 7 cabezas, como le digo, es como un monstruo y con 10 cuernos, que es lo que dice el texto. Dice Juan, y entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, miren, con una luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas, una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Siempre nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Quién es la mujer?
Bueno, ¿saben? Los católicos romanos dicen que esa mujer es María. María es descrita como la reina del cielo, por eso uno va a encontrar cuadros donde la tienen a María con las 12 estrellas que está encima del mundo. Por ejemplo, hay unos cuadros que hablan de María como la madre de todos los vivientes o madre de todos, y con rodeada de coronas, esta corona estrella como el sol. Entonces, obviamente ellos lo tienen en sus cuadros, dentro de las iglesias, y hay figuras que salen, pero ¿será cierto? Esto es lo que está diciendo el texto. ¿Será María? Bueno, vamos a ver qué nos dice realmente el texto y vamos a analizar. Por eso estamos estudiando nosotros este capítulo 12, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si es o no es. Primero, María no tiene mucha relación con lo que está hablando acá, porque habla de 2 estrellas y una luna. Saben, en la Biblia se encuentra una relación clara en Génesis capítulo 37. Solo aparece una vez, y esta misma referencia del sol, la luna y las 2 estrellas, porque dice sol, luna, se refiere a José cuando sueña. José tiene un sueño que él es una de las 2 estrellas, y el sol y la luna son su papá y su mamá, y todos ellos se arrodillan frente a él. En ese momento, recuerdan, Jacob reconoce que ese sueño se refiere a él, Raquel y los 12 hijos. Esa es la interpretación del sueño, o sea, no tiene nada que ver, recuerden, con lo que está viviendo la Iglesia Católica Romana. José, recuerden que le fueron, sus hermanos lo llevaron a matar. No, su otro hermano dijo, no lo matemos, vamos a venderlo como esclavo. Lo metieron a una fosa. Después de la fosa lo vendieron a unos mercaderes y llegó a Egipto. Y cuando llegó a Egipto se cumplió todo eso que habla de que sus hermanos y papá y mamá se arrodillaron ante él. Eso era parte del sueño. Miren, luego Dios cambia el nombre de Jacob, porque eso es Jacob, lo cambia a Israel. Israel y sus hijos ahora se convirtieron en la nación de Israel. Por eso es que Romanos 1:3, Romanos 9:4 al 5 van a poder ver este tema respecto a Israel. Entonces, ¿quién es la mujer? Pues la mujer es Israel. No tiene nada que ver con la Virgen María o con María, como lo dicen. Claramente por la forma en que está refiriéndose este texto. Ahora, Isaías 54:5 dice, siempre en el Antiguo Testamento lo trata como a una mujer o una esposa. Dice, porque el que te hizo, le dice a Israel, es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. Si lees Jeremías 3:6 al 10, también lo trata como una mujer a la nación de Israel. Y le habla, dice que te ha sido a prostituir y me ha sacado la vuelta, ¿no? Me ha sido infiel y bla, bla, bla. Es decir, Dios habla a su pueblo como una mujer, y es esta mujer que representa con esas estrellas y todo. Entonces es Israel, no se trata de María. Claramente el texto nos está haciendo esta referencia. Esto desde el Antiguo Testamento se ve, y vamos a ver los otros indicios para saber si eso no es Israel. Todo esto es como la historia de la redención en este capítulo, ¿no? Empezaríamos desde Génesis capítulo 3, versículo 15, el Mesías, cuando viene a nacer, porque recuerden que de Israel, de esa tribu de Judá, nace el Mesías. Jesús muere como el Cordero de Dios. Hay una lucha en el cielo, el dragón, Miguel. Todo eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, esta mujer es la primera de las 4 mujeres simbólicas que están en el libro de Apocalipsis, ¿no? Primero,
vamos a ver una mujer que sufre, en este capítulo 12, es Israel. En el capítulo 18 vamos a ver una mujer sanguinaria que llega a representar los sistemas religiosos del mundo. La tercera mujer que se menciona en el libro Apocalipsis es una reina arrogante que viene a ser el sistema económico del mundo en Apocalipsis 18 y después una esposa pura, que es la verdadera iglesia que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 19 y que hoy estamos viendo el capítulo 12, donde parece que sufre y va a sufrir justamente, conocemos la historia de la redención. Pero esas mujeres son mencionadas y luego, como les dije al principio, parte de la escritura apocalíptica no lo tomamos de forma literal, o sea, no es en sí una mujer, sino es una referencia a un país en este momento, a un linaje que es Israel. Más adelante vamos a ver Babilonia, vamos a ver el sistema económico, todo eso lo representa a esos personajes. Juan escribe esta carta en medio de este año 90, 95, como les dije, algunos dicen 100, pero en medio de la persecución, en medio de lo que está pasando, y usa como ese tipo de escritura que Dios le da para poder también darles aliento y ánimo. ¿Y qué es lo que quiere decir en todo este capítulo que pareciera medio extraño? Es que el mal no va a prevalecer ni va a vencer en el mundo. Bueno, ¿dónde lo dice? Vamos a seguir viendo, ya que vemos las mujeres. El versículo 2 dice, estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Y ahora usa estos son, como digo, símbolos, metáforas, alegorías. Estaba embarazada, obviamente de Israel, de la tribu de Judá viene, y gritaba a causa de los dolores de parto. Israel ha sufrido bastante durante su historia y esa agonía de dar a luz, obviamente, como el Mesías ha sufrido, como el pueblo de Israel ha sufrido y sigue hasta el día de hoy sufriendo. Por ejemplo, Isaías 66 dice, 7:66 dice, antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. Entonces, esta es otra referencia de que se está mencionando en el pueblo de Dios, lo mismo que está usando Juan, está diciendo dolores de parto, tuvo un hijo, está todo refiriéndose a Israel. Miqueas 4:10 dice, retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos. Entonces, este sufrimiento de dar a luz, de pujar, de los dolores de parto, es lo que vivió Jerusalén, Israel, la nación de Israel, cuando fueron conquistados. Puedes ver en Jeremías, puedes ver en Lamentaciones. Todo esto es para indicar que no se trata de María, se trata de una nación. Esa mujer es Israel. Así que ténganlo presente y recuerden esto porque, como les dije, hay muchas personas que dicen, no, no es, ¿no? Y en sus cuadros lo pintan a María. No, no tiene nada que ver con María. ¿Y de dónde sale? Como les dije, Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer. Y eso le dice a la serpiente, y la serpiente también es llamado el dragón, otro nombre, el diablo. O sea, entre tú y la mujer. ¿Y la mujer quién es? Israel, ¿no? Y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza. Y está hablando la simiente, la semilla, el hijo que va a nacer desde Israel va a aplastar la cabeza. Jesucristo aplastó la cabeza de Satanás. Pero tú, a la serpiente le dice, le morderás el talón. ¿Y qué significaba? El sufrimiento en la cruz o la forma en que lo trataron al Señor. Así que se le pone de frente esta forma, es Israel. Ahora vamos a ver el dragón. Si lo tendríamos dibujado, miren, sería un dragón. ¿Será de forma literal o qué es lo que nos quiere decir Juan? Vamos a ver, dice el versículo 3, luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un dragón rojo con 7 cabezas, ¿no? ¿Qué tiene que ver rojo, 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza? Esto es algo muy interesante, ¿ok? Porque llegamos a un punto donde, ¿qué significa un gran dragón? Miren, la palabra dragón significa monstruo y lo que quiere decir Juan acá es una descripción del mal y de su gran poder.
Esto es lo que nos está diciendo Juan. Vamos a verlo más adelante en el capítulo 13 y el capítulo 17. Y los cuernos y la cabeza simbolizan el perfecto poder. Eso es lo que simboliza, porque hemos leído Daniel capítulo 7 y hace referencia también a esto por los cuernos. Los cuernos siempre han sido llevados con ese símbolo de poder. Y esto es lo que va a hablar el poder político, pues, ¿no? Las diademas representan el intento del mal por usurpar el lugar de Cristo como rey. Entonces, quiere tomar el lugar de Cristo. ¿Quién quiere hacer esto? El anticristo, según lo que hemos visto también en Daniel. Satanás, ¿no? El versículo 4 dice, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Y esto es algo interesante, esto, ¿cuándo sucedió? Este es un dragón y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ahora, ¿qué es la cola? Miren, está ahí, se para de frente y quiere devorar al bebé con su cola y todos han sido enviados a la tierra, así como que ustedes ven acá. Básicamente, arrastrar la tercera parte de las estrellas en el cielo. La Biblia nos menciona que los ángeles también son representados por estrellas y está hablando de la tercera parte de los ángeles. La tradición de los rabinos decía que sí, hubo una pelea, una batalla y una tercera parte de esos ángeles llegaron y llegan a ser lo que hoy conocemos como los demonios o las huestes espirituales. Entonces, como que Juan en este capítulo nos da una referencia de todo lo que se ha estado viviendo hasta el día de hoy. Y imagínense que caen en esta batalla y son lanzados a la tierra y con la cola, como ven acá, una tercera parte de los ángeles. Y es curioso, ¿no? Porque una tercera parte, ¿qué significa? Como acá arriba ven, dos terceras partes son ángeles buenos, si lo llamaríamos, y estos son ángeles caídos o ángel o demonios. O sea, en esta batalla espiritual, en esta batalla, en esta guerra, estamos 2 contra 1. ¿Quién le lleva ventaja? Dios. O sea, hay más ángeles buenos, hay más ángeles poderosos de parte de Dios que demonios caídos. Hay una tercera parte, o sea, 2 terceras partes, como diríamos, pues, ¿no? 2 contra 1. Así que a ver quién se atreve a meterse con los hijos de Dios, pues, ¿no? Pero para que tengan una referencia y una ayuda. Pero el asunto es esto, acá nos lleva a un punto. Satanás se describe como uno de los ángeles del cielo delante de Dios. Recuerden que en Job capítulo 1, capítulo 2 se presenta como que está en la corte y en Zacarías 3. En Ezequiel 28 se lo conoce como el querubín que cubría y muchas veces se menciona que él fue ya lanzado del cielo en Isaías 14:12, si ustedes ven Ezequiel 28:16, Lucas 10:18, el Señor dice, yo vi a Satanás ser lanzado, Juan 12:31 y Apocalipsis 12:9 que estamos leyendo. Ahora, el problema cuando hablamos de ser lanzado y que fue arrojado y la tercera parte, ¿cuándo sucedió? Miren, en el periodo del Antiguo Testamento puede ser antes de la creación del ser humano, porque algunos dicen, no, entre versículo 1 y versículo 2 de Génesis fue. Tercero, algún tiempo después de Job, porque en Job él estaba ahí en la corte celestial y Ezequiel 28 nos habla, puede ser de esto, antes de Ezequiel 28. Algunos dicen la etapa post-exílica, ¿qué significa? Después de regresar del exilio de Babilonia, porque eso habla Zacarías, o quizás fue en el periodo del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, después de la tentación de Jesús en Mateo 4, o durante el viaje misionero de los 70, porque dijo, yo vi a Satanás caer, como les dije en Lucas 18, o puede ser que ahora, en un movimiento de rebelión al final de los tiempos. Satanás es lanzado, Satanás cae, se arrastra con su cola, esos demonios, está hablando de esto, el asunto es cuándo, y esto es algo muy interesante, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo? Ya te he dicho todas las referencias que pueden haber y vamos a ver un poquito más adelante cómo llegamos a conclusiones, ¿ok? Y acá está el niño y se para al frente, dice, para matar al niño, este dragón con varias cabezas. Y recuerda que a través de la historia, vamos a ver todas las ocasiones en las cuales el diablo intentó
arruinar la llegada del Mesías en Israel. ¿Cómo así? Bueno, recuerden que le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la tuya. Y por eso vemos el primer asesinato, ¿no? Caín matando a Abel. O sea, la simiente atentó contra la simiente. El faraón intentando destruir a la creciente nación de Israel, quería destruir. Amán intentando un genocidio de los judíos en el libro de Esther. Recuerdan que querían eliminar ahí en Persia. O Herodes intentando matar a los niños menores de 2 años. O sea, detrás de todo esto ha estado Satanás, este dragón que se ha puesto delante de la mujer para matar al niño apenas nazca. Esa es la historia que nosotros conocemos. Ahora, del 5 al 6, el niño. Ella dio a luz, dice, a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. ¿Y quién es este niño que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro? Al dragón lo arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Miren, es como esto. Ahí está la mujer, el dragón se escapa y lo arrebatan el niño y se van. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Y qué características tiene? Dice, un hijo que regirá con vara de hierro. Solo hay una persona, hermano, sobre la faz de la tierra que puede cumplir este requisito. ¿Quién es? Jesús. Salmos 2:9 dice, las gobernarás con puño de hierro, les harás pedazos como a vasijas de hierro. Y Apocalipsis, cuando vemos a Jesús regresando, en el capítulo 19, versículo 15, dice, en su segunda venida, de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Cuando venga Jesús, va a venir con este puño de hierro a gobernar todas las naciones. La segunda venida es cuando se acaban estos 3 años y medio de la gran tribulación y ya no viene como amigo, sino viene como rey conquistador y aquí no hay gracia. Ya no hay gracia. Hoy estamos a tiempo de recibir la gracia. Versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que lo cuidaran durante 1260 días. Ya hemos dicho, Israel es la mujer. Entonces, si es la mujer y huye al desierto y menciona 1260 días, si sacas la cuenta, son 3 años y medio. Es lo mismo que dijo Daniel y es lo mismo que hemos estado viendo de la última semana. 7 años, 3 años y medio de paz, o donde están ahí celebrando, tranquilos, buscando soluciones, y después de 3 años y medio suceden las trompetas y viene la gran tribulación. Por eso dice, y la mujer huyó al desierto. Dios había preparado un lugar para que los cuidaran, para que la cuidaran. ¿Cómo es esto? La gran mayoría dice que va a ser en Petra este lugar donde Dios va a cuidar a su pueblo, ¿no? Petra, sí, ¿por qué? Bueno, algunas referencias, Daniel 11:41 dice, cuando habla de versículos anteriores, puedes leer, ya habla que va a atacar la ciudad santa, todo, pero dice también invadirá nuestro hermoso país, que está hablando de Israel, y muchos países caerán bajo su poder, hablando del anticristo, ¿no? O el diablo, aunque Edom y Moab y los jefes de Amón escaparán de sus manos. Entonces, Edom, Moab, es justamente lo que conocemos hoy como Petra. Y Mateo 24, cuando Jesús les habla a los discípulos en el 15 y 16, dice, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, ojo, ya hemos estudiado a Daniel, el que lea que lo entienda, que está hablando en los 3 años y medio hace un sacrilegio, matan un cerdo en ese altar del templo que va a ser construido, que pronto probablemente ya estamos frente a eso. Eso, dice, los que estén en Judea huyan a las montañas o huyan al desierto. Tienes que ir. Y algunos dicen, como les dije, es Petra. Obviamente, esto es una interpretación de lo que estamos viendo, no significa que ese es el lugar, ¿no? Hay muchas referencias porque Don y todo, y algunos dicen, no, no es Petra. Por ahí hay cristianos que van a Petra y dejan versículos bíblicos para animar a los judíos cuando regresen, o a Israel, pues, ¿no? Que es la nación, y que lean en ese tiempo porque se van a tener que esconder por 3 años y medio. No lo sabemos exactamente, y si ya se está siendo predicado, no creo que
sea el lugar, ¿no? Porque será un lugar secreto donde se va a preservar, pero obviamente da esas referencias. Yo le digo siempre cuando estudiamos Apocalipsis, no lleguemos a conclusiones donde la Biblia no ha llegado. Por eso digo, puede ser, puede ser. Y qué bien si sería este lugar, ¿no? Este lugar es muy bonito y es una maravilla del mundo. Entonces, ya tenemos la mujer. Ahora vamos a ver el conflicto en el cielo, dice el capítulo 7 al versículo 12. Miren, Miguel, la batalla, los ángeles. Entonces hubo guerra en el cielo, hermanos. Guerra, guerra. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, por si acaso. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. ¿Quién es Miguel? Mire, Miguel aparece en Daniel 10:13, Daniel 10:21 y Daniel 12:1. Este ángel se ha identificado siempre como el ángel guerrero y protector de la nación israelita. En Judas 9 lo denominan como arcángel, no es un ángel nomás. Y su nombre significa el que es como Dios. Y en las 5 ocasiones en el que encontramos el nombre Miguel en la Biblia, está o en batalla o en posición de batalla. Entonces es un ángel que pelea, que batalla, un arcángel. Y Miguel en Judas batalla contra el cuerpo de Moisés, también con el diablo, ¿no? El Señor te reprenda, le dice en eso. ¿Cómo será Miguel? Bueno, esto es una escultura de Miguel Ángel, de el ángel Miguel, el arcángel Miguel. Ahora hay representaciones más modernas con las computadoras, ¿no? Pero todos siempre lo mencionan con una espada en la pelea. Bueno, pelearon. ¿Qué pasó? 8. El dragón perdió la batalla. Y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Esto es algo muy interesante. Esto implica a Satanás, que Satanás estuvo en el cielo por algún tiempo. Dice que la batalla lo expulsaron. Por eso Job 1, capítulo 1, capítulo 2 vas a encontrar ahí como que Satanás está en la corte celestial, está con Dios. En Zacarías 3 vas a encontrar lo mismo. Y Primera de Reyes 22-21, cuando mencionan quién va a ir a molestar a tal rey, ¿no? Acá dice yo, y parece una corte donde están los demonios, los ángeles, Satanás. Es algo interesante, es algo interesante. Léanlo esos versículos, pero han sido expulsados, ¿no? Están acá siendo echados esos ángeles que llegan a ser los demonios. Pero ahí surge un conflicto, ¿sí? ¿Cuándo sucedió realmente esto? ¿Cuándo sucedió esta guerra, esta confrontación? Antes del Génesis, por ejemplo, antes de Génesis 1:1, algunos dicen, no, antes de la creación sucedió esto. La gran mayoría dice, sí, esto sucedió antes de la creación. Pero entonces Juan lo está mencionando y está recordando algo. Algunos dicen entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 1, versículo 2. Es decir, en medio de esos dos versículos Satanás fue revelado y enviado. Esto se lo conoce como la teoría de la brecha. Por eso, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, dice, pero ¿por qué iba a estar desordenada? ¿Por qué iba a estar vacía? O sea, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, debería crearla ordenada. Entonces, algunos dicen que es este el momento donde sucedió esta guerra. La verdad es que no hay evidencias, simplemente suposiciones. En el Antiguo Testamento, puede ser que sea después de Job 1:2, porque Job fue el primer libro que se escribió antes de Génesis Escritura y que estaba Satanás en el cielo. Miren, después de Segunda de Reyes 22-21, porque Satanás todavía estaba en el concilio celestial, entonces después de eso es que sucedió esta batalla. O después de Zacarías, recuerden que ya Zacarías, estamos hablando de la etapa del cautiverio, ¿no? Pero todavía Satanás seguía en el cielo en ese momento. Entonces, Isaías 14:12, por ejemplo, Ezequiel o Enoch, el libro apócrifo que hay, los reyes condenados del oriente que hablan, cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, ¿no? Tú que pretendías, puede ser este momento de las caídas que hablan, o puede ser en el Nuevo Testamento, después de la tentación de Jesús, porque ahí tenía todo el poder, ¿no? Recuerdan en Mateo 4, o durante la misión de los 70 que los mencioné, porque Dios dice, o Jesús dice, vi caer a Satanás del cielo en Lucas 10:18. Puede ser después de la entrada triunfal a Jerusalén, como dice Juan 12:31, o después de la resurrección y la ascensión de Jesús, porque la muerte de Jesús es la que le exhibió públicamente
declarando su triunfo, como dice Efesios 4:8 y Colosenses 2:15, dice, con la resurrección de Jesús, Satanás fue avergonzado, derrotado, la cabeza de Satanás fue aplastada. O va a suceder ahora, o sea, cuando ahora, no hoy día, sino estamos hablando de esta temporada de los 7 años o de los 3 años y medio, al final de los tiempos, Apocalipsis 12:7, posiblemente cuando Satanás busca al niño en el cielo. Entonces, todas esas referencias hay. Por eso les dije llegar a conclusiones y algunos dirán, no, es antes, es esto. Lo importante es que entender que Satanás tiene un poder limitado. La Biblia lo llama el Dios en minúscula de este siglo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y va a devorar a aquellas personas que no entienden que estamos en una batalla espiritual. Pero en esta batalla espiritual no estamos de perdedores. O sea, la guerra ya ha sido definida. La cruz fue el acto supremo, diríamos, que causó su derrota. Obviamente, la resurrección, la ascensión, como dice Colosenses, Satanás está vencido, Satanás está derrotado y nosotros luchamos. Si fuesen dos ángeles que están a nuestro lado, como sus hijos, y un demonio que quiera molestar y no pueden tocarnos porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Satanás es astuto, es mentiroso y en esa batalla tienes que estar listo. Por eso Pedro decía, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ahora, ¿qué más se puede decir de esto? Miren, el versículo 9 dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Así que ese es el nombre, serpiente, fue lanzado y ya les dije, ese es el momento que sucedió. Algunos, como vuelvo a repetir la referencia de Isaías 14, dice, como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. ¿Será que es en Isaías? Como les dije, hay muchas referencias. 10. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Miren, por fin ha llegado. Y ese es el clamor de quién, de la iglesia, ¿no? Que ha sido lanzado. ¿Qué significa esto? El término Satanás siempre ha significado acusador y podemos identificarlo con ese papel, ¿no? En Job o en Zacarías que hemos hablado. El asunto es que ya cayó. No creo que va a suceder en el futuro. Juan lo está regresando a la creación, la formación de Israel, el niño, y que lo quiere matar, pero no lo logra. O sea, no es algo que lo podríamos ver de repente en Apocalipsis al final de los tiempos, es antes. Y hoy estemos seguros porque el Señor nos guarda. 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y Juan acá relata dos puntos muy importantes. La victoria en Cristo, que te transmite a ti por la sangre del Cordero y tu testimonio. Siempre les hablo de esto, ¿no? El factor divino y el factor divino, o perdón, humano. Es Dios quien escoge, es Dios quien llama, pero el hombre decide aceptar esa oferta de la salvación y persevera y se esfuerza y batalla y lucha. Por eso dice, hasta el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El testimonio, la forma en que yo me dirijo ahora en esta vida, en esta nueva vida con el Señor. Por esas dos razones, es la sangre, lo que hizo Jesús por mí en la cruz y la salvación y la redención, justificación, la propiciación, la santificación, pero a mí me toca obedecer sus mandamientos. A mí me toca vivir un estilo de vida como el Señor vivió. A mí me toca cumplir la misión de Dios, a mí me toca ayudar al necesitado o aportar o ayudar para el avance de su obra. O sea, ese es mi testimonio, cómo yo vivo mi vida. Por eso lo han vencido y por eso es que nosotros seguimos avanzando. Dice, lo han vencido. Claramente, 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro de la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin defecto. Luego tenemos Marcos 8:35, dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Versículo 12. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo. A un lado dice, alégrense, pero el terror viene sobre la tierra y el mar. No está hablando exactamente la tierra. Se acuerdan que habla de humanidad, son símbolos. La tierra, el mar siempre han sido simbolizados con la humanidad, el sistema que vivimos. Ha descendido con furia. Obviamente, Satanás dice, pues está buscando a quién devorar. Termino con esto. El conflicto en la tierra, ya hemos visto en el cielo, ahora en la tierra, del 13 al 17. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Miren, está hablando de Jesucristo, pero a ella se le dieron dos alas como las de una gran águila para que pudiera volar de lugar a lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí será cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Habla de Daniel otra vez, tiempo, tiempos, la mitad son 3 años y medio. Éxodo 19:4 dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. ¿A quién se le hace referencia? Otra vez a Israel. Y si tú lees Daniel 7:25 y Daniel 12:7, es Israel, es el pueblo de Dios quien le da esas alas como de águilas. En referencia es que Satanás quiere hacerles daño, pero Dios los protege, Dios los libera siempre, como liberó en Éxodo, como liberó muchas veces. 15. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca, así como en el desierto, está narrando el tiempo. Satanás, como les dije, no es una lucha así como se veía, pero recuerden que Faraón fue y quiso matarlos a ellos. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Es algo como así, ¿no? Que he querido eliminar simplemente la tierra, bro, y está haciendo referencias a todo lo que se vivió en el desierto. 17. Y el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos. ¿Quiénes serían? Pues todo el pueblo de Israel. Y de Israel venimos nosotros también los gentiles, ¿no? A todos los que obedecen los mandamientos, que vendrían a ser los gentiles de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús, la iglesia e Israel, que proceden de ahí, la iglesia espiritual. Y ahí está el dragón luchando contra Israel. Y entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Esto se conoce como antisemitismo. No sé si han escuchado. En toda la historia siempre han odiado, diríamos, ¿no? A los judíos, a Israel. Después del año 70, cuando fueron dispersados, otra vez con el Imperio Romano conquistó con Tito Jerusalén, fueron dispersados, miren, ¿hasta cuándo? Hasta el año 1948. Judíos están en Latinoamérica, en Europa, en todas las partes del mundo, pero el antisemitismo surgió justamente por llegando al 1900, 1880, 1890, surgen países, ¿no? Como Holanda, como Bélgica, países que empiezan, antes de Hitler, te estoy hablando, ¿no? Y Hitler ya acuñó ese nombre y hablando de los judíos, ¿no? Le echaba la culpa a los judíos de todos los problemas que había en su nación y les enseñó a toda una generación odiar a los judíos. Si tú vieras en el museo qué es lo que existe. Habían juegos para niños donde tú podías matar judíos. O sea, a los niños se les enseñaba eso, ¿no? No matabas soldaditos, no, matabas judíos. Habían juegos donde tú podías ahorcar o sacar la cabeza a los judíos, ¿no? Todo era así, un odio infundado a los judíos y obviamente hemos visto todos los horrores que nos ha llevado, especialmente la Segunda Guerra Mundial, matando a millones de judíos simplemente porque eran judíos, ¿no? Y es como esto que dice, se plantó y quiso hacer esto. La mujer mató furiosa ante sus hijos, perdón, a la mujer, este dragón, el diablo siempre estuvo detrás de ellos. Conclusiones finales.
Recuerden que la guerra está ganada y el futuro es a favor de la iglesia. Entonces, no pierdas tus batallas del día a día. Por eso digo, esa es la responsabilidad humana. Nosotros estamos para pelear nuestras batallas. Y dos, la mejor forma de vencer al maligno es desde nuestra nueva posición como hijos de Dios, ahora lavados con la sangre del Cordero y el testimonio que damos, el cómo vivimos nuestra vida cristiana. Y tercero, debemos de orar por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy existe esto que se llama antisemitismo. Las naciones se han levantado, hay un odio en el Medio Oriente hacia los judíos infundado desde los palestinos, desde los árabes. Ese conflicto, si estuvieras allá, divide realmente opiniones, divide muchas cosas. Oremos para que eso cese y termine. Pero, como les dije, es nuestro deber luchar nuestras batallas espirituales del día a día en oración, en consagración, en el sentido obedeciendo sus mandamientos y cada día vivir como Cristo vivió. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos visto un recorrido, Señor, de todo lo que ha pasado desde Génesis 3:15 hasta estos días. Hoy somos testigos de lo que está pasando con la nación de Israel. En el fondo, pueden ser muy buenas noticias para los judíos por lograr algunas alianzas con las naciones árabes. Pero en el fondo sabemos, Señor, que tu venida está cerca. Sabemos, Señor, que todo esto ya estaba escrito y somos testigos de lo que está pasando. Ayúdanos a mantener un buen testimonio y ayúdanos a perseverar, Señor, en cada momento de nuestra vida, porque somos tus hijos desde nuestra posición, desde nuestra nueva posición, salir adelante día a día, Señor. Que tu gracia esté con nosotros. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, vamos a